Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishkeit, poetas del siglo XX, poetas que han escrito en Yiddish y que nos presenta Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a tener un poema que tiene importancia, tiene fundamento, se llama Ich glaube, yo creo, y está escrito por Shaul Chernichovsky. Así es, Jorge, es un poema emblemático de la época de Chernichovsky y dentro de lo que es su poesía, y efectivamente Ich glaube, que quiere decir yo creo, y ya veremos en qué creía este poeta. Vamos a hablar un poquito de su vida. Shaul Chernichovsky nació en una aldea de Crimea en 1875 y fue escritor, poeta y traductor. Cuando tenía 14 años se trasladó a Odessa, que por entonces era un importante centro de cultura judía, donde además se vivía un renacimiento cuyos protagonistas eran escritores, artistas, y muchos de ellos integraban un movimiento que fue precursor del sionismo, llamado Jovevei Zion, lo que podíamos traducir como amantes de Sion. Allí, Chernichovsky, en Odessa, aprendió diversas lenguas y empezó a escribir una obra poética singular. En 1899 viajó a Heidelberg para estudiar ciencias naturales y medicina, mientras seguía escribiendo poemas. Unos años después volvió a trasladarse, esta vez a Lausana, donde obtuvo su titulación como doctor en medicina en la especialidad de cirugía. 3 años más tarde regresó a Rusia. En 1911 apareció una antología de todos los poemas que había escrito hasta ese momento. Durante la Primera Guerra Mundial fue llamado a filas y se desempeñó como médico del ejército ruso. Más tarde, en Moscú, escribió para la Enciclopedia Judaica y siguió desarrollando una ingente labor intelectual. En el año 1925 se marchó a la entonces Palestina, donde fue recibido con gran afecto. Sin embargo, no consiguió aclimatarse a las condiciones de entonces del país y regresó a Europa. Vivió en Polonia, en los países bálticos y en Alemania, concretamente en Berlín. Viajó a Estados Unidos, nuevamente volvió a Berlín, hasta que finalmente en 1931 se afincó definitivamente en Palestina, donde residió primero en Jerusalén y luego en Tel Aviv, ciudad que ya entonces se caracterizaba por una intensa actividad editorial. Como anteriormente, siguió dedicado a su labor intelectual, escribiendo poesía y también desarrollando su profesión de médico. Siguió viajando tanto a Europa como a América y en 1936 fue galardonado con el premio Bialik. En el año 1943, una vez más cambió de residencia, regresando a vivir cerca de Jerusalén junto con su esposa y su hija, y fue allí donde falleció ese mismo año, en 1943. Chernichovsky tenía una formación humanística clásica, a lo que se sumaba su espíritu cosmopolita, reforzado por sus muchos viajes, y mantuvo siempre en su obra en primer plano los ideales del judaísmo y sus relaciones universales con el mundo. Universalismo y humanismo fueron los ejes primordiales de su pensamiento de carácter secular, sin romper nunca con la tradición de su pueblo, y eso es lo que ha volcado en su prolífica obra. Le cantó a la vida y a la naturaleza, a la belleza en todas sus formas, sobre todo la de índole espiritual, y en su obra encontramos también tintes de erotismo, referencias a la cultura helénica u homenajes a heroicos personajes judíos y leyendas de reminiscencias talmúdicas. Escribió también un poema para niños titulado La flauta y satirizó a la revolución bolchevique. Su último libro, escrito cuando ya estaba gravemente enfermo, llamado Lejanas estrellas del firmamento, constituye una despedida en toda regla de todo lo que amó en su vida, tanto fueran sitios como cosas o personas. Y si te parece, vamos a oír en Yiddish el poema Ich glaube. Vamos allí. Kennt sich lachen von die Träumen, wo sich trog noch als vor mir. Als ich glaub noch in den Menschen,
als ich glaub noch als in dir. Als ich streb noch als noch Freiheit, hab vergold sich nicht verfleißt. Als ich glaub noch in dem Menschen und in Menschens euren Geist. Was reißt darob die Keiten und erhebt ihm Funder neut. Wer es arbeit, wird nicht schmachten, nicht noch Freiheit, nicht noch Bräut. Und ich glaub, als meg wie voll sein unser Zeit mit Hass und Pein, Liebschaft binden wird die Päckler, uns wird mehr kein Krieg nicht sein. Euch mein Volk wird demolt aufstehen, auf sein Erd im freien Glück, on dem Joch auf seine Plätze, on dem Heuschech vorm Blick. Und ein Dichter wird was singen, was ist schön und stark und ganz. Von mein Käfer wird man nehmen, für ihm Blumen auf a Kranz. Y veamos cuál es yo creo que constituye todo un ideario en la poesía y en el pensamiento de Shaul Chernyshkovsky. Puedes reírte de los sueños que sigo llevando en mí. Creo en el ser humano, sigo creyendo en ti. Aún aspiro a ser libre y no persigo el oro, porque creo en el ser humano, en su elevado espíritu altruista, en aquel que rompe las cadenas y emerge pese a la necesidad. Quien trabaja no desfallece ni en pos del pan ni de la libertad. También creo que aunque nuestro tiempo esté lleno de odio y de pesar, el amor unirá a los pueblos y las guerras cesarán. También mi pueblo se erguirá entonces en su tierra, en dichosa libertad, sin el yugo en sus espaldas, sin que lo ofusque la oscuridad. Y habrá un poeta que cante a todo lo que es bello, fuerte y pleno. Con las flores de mi tumba le harán una diadema. Ya ves, Jorge, qué hombre tan esperanzado, digamos. Bueno, tenía muchas cosas en las que creer que ocurrirían en el futuro, algunas de las cuales ocurrieron, aunque también ocurrieron otras bastante malas, bastante desagradables, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a quedar con este poema de lo que cree Shaul Chernyshkovsky y vamos a volver a reencontrarnos, si te parece, Barda, dentro de 2 semanas para seguir hablando de poetas en yiddish del siglo XX. Muy bien, pues será hasta entonces, Jorge. Zu kuschen dein schön Tonnen und zu